Le decíamos y le recordamos también este lamentable acontecimiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha dejado 39 personas sin vida, todos ellos migrantes. Y precisamente para más reacción, saludo a Eunice Rendón, quien es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Este hecho, sin duda lamentable, impactante, no solamente nacional, sino internacional, ¿cómo se podría calificar a lo que ha sucedido? Bueno, primero que nada es lamentable, desde Agenda Migrante sentimos mucho la muerte de estas personas en movilidad, gente que pues lo que buscaba es una mejoría en su vida y que lamentablemente terminaron pues muertos en este incidente. Entonces acompañamos en el dolor también a las familias de todos estos migrantes, por un lado. De segundo, creo que es muy importante que las autoridades nos vayan diciendo exactamente cómo pasó la situación, cómo se dio el incendio. Se han mencionado ya algunas cuestiones, ¿no? Como el incendio de colchones, que eso fue lo que propagó el fuego. Sin embargo, creo que hay varios detalles importantes de entender. Primero, pues en qué condiciones estaba este albergue temporal, que además era pues uno de los centros de detención también del Instituto Nacional de Migración. Entonces va a ser muy importante que sepamos en qué condiciones estaban las personas ahí. También algo muy importante, pues quién era el responsable de atender las emergencias, los protocolos de alguna eventualidad como en este caso el incendio. También muy importante que en las próximas horas sabemos que está ahí el titular del Instituto Nacional de Migración, también la Fiscalía General de la República, la CNDH, en fin, ya hay muchas autoridades in situ. Sería fundamental que en las próximas horas sepamos exactamente de quién se trata, quiénes son los migrantes que están aquí, de dónde son, que se pueda hacer un contacto con sus familias, ¿no? Hasta ahora sabemos que había un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos, en fin, pero creo que sí, pues va a ser muy importante que se establezca ya la relación, el vínculo con las familias y finalmente creo que es fundamental mencionar la situación migratoria, la olla de presión que ha sido Ciudad Juárez en los últimos meses y semanas, las diferentes declaraciones que autoridades tanto locales como estatales y federales han realizado al respecto y muy importante tener claro que también las políticas de Estados Unidos han generado finalmente esta presión. Hace una semana veíamos a 2,000 personas tratando de ingresar al Paso por el puente de Santa Fe. Hoy vemos esta situación tan desafortunada. Hemos visto diferentes manifestaciones también a lo largo de esta semana, según los reportes que tengo de mi representante de Agenda Migrante, justo en este punto fronterizo, se han venido dando pues algunos desalojamientos de migrantes, ¿no? Que estaban pidiendo limosna o en las calles, etcétera. Al parecer también hay un contingente que está haciendo esto. El propio presidente municipal en días pasados dijo que por favor no ayudan a los migrantes, porque si no, no iban a querer trabajar, en fin. Entonces creo que todo al final es un caldo de cultivo y no debemos olvidar que estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad que vienen huyendo de situaciones muy complejas y que pues esto finalmente es parte de este caldo de cultivo. Creo que también va a ser muy importante que en las investigaciones podamos saber, ¿no? Pues quiénes son los responsables tanto a nivel de autoridad porque estaban a cargo de una autoridad y bajo la custodia del Estado. Entonces, pues ahí va a ser muy importante ver, repito, los protocolos de emergencia y quién no los atendió, por un lado, pero por el otro lado también, pues sí, de manera individual, y aquí sí repito, de manera individual, ver cuáles fueron las personas que provocaron, quiénes fueron esas personas que provocaron el incendio, pero sin que eso nos lleve a criminalizar a los migrantes en general. Finalmente, los individuos, y en este caso, como lo menciona el presidente esta mañana, fueron migrantes los que quemaron estos colchones. Bueno, habría que ver quiénes son específicamente esas personas y no criminalizar a todos los migrantes por este hecho, ¿no? Porque esto sí creo que sería pues un hecho muy desafortunado. Definitivamente, y bien lo decía, pudiera entonces en este caso haber una corresponsabilidad directa de esas autoridades que pues por alguna omisión no lograron retener pues esta tragedia, es decir, controlarla, atenderla oportunamente, porque estamos hablando de 39 personas que pierden la vida de esta manera. ¿De qué manera se debe investigar, además de la Fiscalía, y no opacar esa corresponsabilidad que usted ya ha mencionado?
Pues sí, efectivamente creo que es muy importante, bueno, el hecho de que ya esté ahí el titular del Instituto Nacional de Migración me parece muy bien, me parece también muy bien que esté la CNDH, la propia Fiscalía, la agencia también de investigación de la Fiscalía y la unidad relacionada con los temas de tráfico de personas ya tienen ahí una presencia. Las investigaciones van a estar a cargo de la Fiscalía General. Creo que va a ser importante que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de las investigaciones, haga los señalamientos y las recomendaciones necesarias, pero como bien dices, es importante entender que pues si aquí hay también una responsabilidad del Estado, porque, repito, estos migrantes estaban bajo el resguardo del Estado, entonces tiene que haber protocolos de emergencia, etcétera, para poder salvaguardar la vida de las personas en movilidad, aunque estén en detención, tiene que haber todos esos protocolos, ¿no? Y se tiene que proteger a las personas en movilidad que por sí ya vienen en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, pues va a ser muy importante, por un lado, ver la responsabilidad desde el lado de la autoridad y también a lo mejor la posible responsabilidad de algunos otros individuos en el caso de que lo haya, recordando siempre que pues que no debemos por algunos individuos criminalizar a la totalidad de los migrantes, ¿no? Eso me parece bien importante, y lo más importante, analizar el contexto. Esto está sucediendo en un contexto que, repito, es una olla de presión. Esto pasa ahora, pero han venido sucediendo situaciones muy complejas que van a seguir sucediendo si de una vez por todas no nos ponemos de acuerdo bien con Estados Unidos, que modifiquen sus políticas. Hoy personas de 8 países pueden ser deportadas a México, y Juárez es uno de los puntos de mayor retorno. También este título 42 pues ha afectado mucho la salud mental de las personas. El hecho que la aplicación CBP One no sirva también fue lo que generó la trifulca del Puente Santa Fe. En fin, hay un caldo de cultivo que al final se tiene que atender con una perspectiva más amplia y más integral. Por último, y es difícil de prever, pero también es indeseable, pues este tipo de actos que se pueden repetir. ¿Dónde encuentran ustedes focos rojos? ¿O es en todos los lugares de la frontera? ¿O en dónde más está el peligro? Bueno, yo creo que en varios de los puntos, Tijuana, Ciudad Juárez, Tamaulipas principalmente, son puntos que hay una gran concentración de personas, donde ha habido estas deportaciones expeditas vía título 42 que ya no tienen sentido con este pretexto de la pandemia, y donde también, hay que decirlo, los traficantes les dicen a los migrantes que por esos puntos es que van a poder ingresar de forma más rápida, ¿no? Entonces, creo que yo pondría sobre la mesa esos puntos rojos y la atención integral y políticas integrales que tiene que haber para las personas en movilidad, y los acuerdos que también con Estados Unidos se tienen que hacer para que le meta recursos, porque la realidad, eso también nos demuestra que la autoridad está rebasada, tanto migración como la Comar, como los albergues de la sociedad civil, y también pues lo que se ha hecho a nivel municipal. Esto era también un contingente, me parece, al menos en lo que nos han comunicado, emergente, o sea, así como se han generado albergues emergentes, pues este también era un centro de procesamiento emergente, y creo que eso también podría tener pues algún impacto en lo sucedido, y todo esto pasa a partir de esta gestión migratoria que no se está pudiendo realizar por la gran cantidad de personas que Estados Unidos está dejando de este lado. Bien, Eunice Rendón, pues muchísimas gracias por dar las impresiones en torno a esto tan lamentable, del cual estaremos, claro, muy atentos a actualizar, y ya también, pues a estas declaraciones, la petición de que se haga justicia. Muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego, gracias a ti. Gracias, buen día.